comprensión de lectura. Es como una especie de panorama, digamos, de lo que vamos a ver, como yo les decía, de una manera muy sucinta, de una manera muy, entre comillas, no profunda. A eso voy, no con tanta información, con tanto análisis o con tanta profundidad, pero esperando que les sirva para su prueba, que estoy segura que va a ir muy bien, porque ustedes son buenos en todo. Ya, primero, el Power comienza con presentación de concepto, ¿ya? Ahora, lo que se habla ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros llamamos comprender un texto? Eso es como la primera parte. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por comprender un texto? Significa, ¿cierto?, que estamos entendiendo el mensaje, pero no solo estamos entendiendo el mensaje, sino todo el contenido simbólico que puede haber ahí, todo el contenido conceptual, los símbolos, los conceptos, las palabras, todo eso entra, ¿cierto?, en lo que denominamos comprensión. ¿Por qué? Porque en cualquier lectura hay un autor, hay un texto y hay un mensaje que se entrega a un receptor. ¿Ya? Partiendo entonces, cuando ustedes tienen que comprender un texto, lo tienen, tal como lo dije en la clase anterior, lo tienen que ver desde el plano formal, ¿ya?, hasta el plano de contenido. No pueden perder la visión. Un texto se entiende por lo que dice, pero también por la estructura que tiene, que es lo que vamos a ver después. Para la comprensión de lectura, para cuando lean un texto breve, un texto extenso, tienen que fijarse primero, ¿ya?, en la estructura gramatical, cuál es la lógica gramatical que tiene, cuáles son los elementos que tiene, ¿cierto?, y que corresponden a la redacción, por ejemplo, conectores, y, por supuesto, al vocabulario, ¿ya? Ahora, el vocabulario, ¿qué entendemos por vocabulario? Es cómo nosotros usamos las palabras, el correcto uso que le damos a las palabras. Y aquí nos vamos al léxico contextual, que aparecen muchas preguntas referidas al léxico contextual en su prueba. Como yo les decía anteriormente, las palabras adquieren significados o otro significado en contexto. Las palabras tienen matices. Las palabras no tienen un significado unívoco, ¿ya? Depende, ¿cierto?, su significado, su sentido, del contexto, del entorno, en este caso lingüístico, que los rodea, ¿ya? Cada palabra que ustedes vean, que tengan que descubrir su significado, primero tienen que insertarla dentro de ese contexto. No es un contexto ambiental, no es un contexto social, es un contexto lingüístico. Por lo tanto, horrible, a lo mejor en ese contexto no van a significar feo. Puede incluso alejarse de su significado primitivo, ¿ya? Y yo voy a decir, esa persona es horrible en términos emocionales, a lo mejor porque es un poquito perverso, porque hace malas cosas, o de una dimensión estética. Entonces tienen que, esa palabra, ustedes saben, ¿cierto?, está subrayada, pero tienen que analizar todo el contexto, todo el entorno, todo lo que rodea a esa palabra, pero en términos lingüísticos, porque esa va a ser una de las experiencias para ustedes que les va a servir para que reconozcan el significado de esa palabra en ese contexto, porque es probable que les coloquen sinónimos. Y esos sinónimos no están mal. A lo mejor sí corresponde, pero en otro contexto lingüístico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Una manito por último. Sí. Súper. Ya. Después vamos a tratar de analizar esto de mejor manera, ¿cierto? Pero es, como les decía, es
como la pincelada. Yo creo que después vamos a lo mejor detenernos más en léxico, en tipo, de sinonimia, antonimia, todo lo que corresponda al léxico, pero en realidad lo que más quiero es que entiendan eso, que el significado de una palabra en el contexto en que ustedes la van a realizar, que es la nueva transición, el significado se los da el contexto, pero el contexto lingüístico, es decir, todas las palabras que nos rodean. Eso es el contexto el que le va a entregar el verdadero significado, el verdadero sentido, que es lo que tienen que descubrir en ese día. Independiente de que haya un sinónimo exacto, sinónimo perfecto incluso, ¿ya? Pero a lo mejor se aleja del contenido, del entorno, porque a lo mejor no está hablando precisamente de eso, sino incluso puede estar usando en términos metafóricos, ¿ya? Por eso hay que analizar las palabras que rodean, siempre. Luego, ¿de qué otra cosa también podemos, es necesario tener claro lo que es la lógica gramatical? Nuestra gramática, ¿cierto?, tiene una lógica, independiente que nosotros hablemos medio cantinflados de repente, que decimos primero, no sé, pues empezamos por el predicado, después vamos al sujeto, después no sé dónde. Nuestra gramática española tiene una estructura, ¿ya? Y por lo general, digamos, esa estructura corresponde a sujeto, ¿ya?, quien habla, y el predicado, qué es lo que habla. Y los predicados tienen sus complementos. Como esa es nuestra estructura lingüística, por lo general, las ideas más importantes, los elementos más importantes van al inicio de la oración, ¿ya? Porque esa es como la estructura lógica, la tenemos. Por lo tanto, también es importante que frente a cada enunciado ustedes estén primero mirando qué es lo que al principio aparece dentro de esa estructura, cuáles son las palabras iniciales, porque ahí estamos hablando, ¿cierto?, de una estructura lógica que por lo general es la que se utiliza en este tipo de texto, y pueden ver de inmediato quién es el que habla, qué es y qué es lo que habla, ¿ya? Primero tienen que identificar a quién es el sujeto de la enunciación. Así se llama en términos formales, pero vamos a hablar de solo sujeto. El sujeto de la enunciación es el que emite el enunciado. Cuando ustedes lean un texto, primero, ¿cierto?, o una de las primeras cosas que pueden hacer es precisamente eso, identificar al sujeto de la enunciación. ¿Quién es? ¿Un personaje? ¿O es un tipo de narrador? ¿O es un científico? ¿O es un historiador? ¿O es una persona común y corriente que está contando su historia? ¿Quién? ¿Quién es el que habla? Porque ahí también van a sacar información. Si es una narración, si es un texto literario, ese narrador forma parte de la historia o no forma parte de la historia y está fuera y solo observa todo y cuenta todo. Por lo tanto, ¿hasta dónde accede la información? O es un científico o es un periodista que está solo exponiendo y entregando información, pero él participa de esa información, emite juicio respecto a esa información. Entonces, yo les sugiero que cuando lean, los textos son bastante breves, otros son muy extensos, es importante que primero traten de visualizar a quién habla y cómo lo habla, emite juicio, qué tanta información conoce. Y ahí también aparece el léxico. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez anterior? Cuando quizás a través de solo una palabra emite un juicio de valor. Por lo tanto, ya ahí hay opinión. Ahí hay un sujeto, un ser que habla, digamos, inserto en el texto, ¿ya? Y ahí tenemos un sujeto de la enunciación. Y se dan cuenta que esa estructura lógica que tenemos en nuestra gramática, que es sujeto predicado, también esa misma estructura se comienza a dar en todos los textos.
siempre hay un narrador, ¿cierto? Siempre hay un autor que habla, ¿ya? Entonces es importante que distingan eso. Y por supuesto, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué cuenta? ¿Ya? ¿Qué elementos gramaticales utiliza? Hay concordancia, si quieren buscar el género, el número, o son un somos, ¿ya? Lo interpela a ustedes, porque a lo mejor es solo una persona, pero imagínense que ustedes están viendo siempre que habla de un nosotros, ¿ya? Y puede haber una pregunta ahí. El sujeto los ubica a ustedes como lectores o como receptores, como los plantea como receptores críticos. Claro que sí, porque lo incorpora. Y si lo incorpora a ese texto, ¿cierto? Es porque obviamente quiere que reflexionen acerca de ese texto. Entonces esas marcas textuales, por ejemplo, el nos preocupa, entre todos vamos a realizar algo, y a lo mejor ni siquiera emplear esa tremenda expresión, si solamente con expresiones como nos gustaría, quisiéramos, ya los involucra a ustedes como receptores ideales, que no los tiene presentes, no son de carne y hueso. Él escribió para un receptor ideal, pero sí los incorpora a ustedes en ese texto, ¿ya? Por lo tanto, para resumir, lo primero que hemos hablado, tres elementos fundamentales cuando se enfrenten a un texto. Primero, ¿cierto? Ver quién es el que habla. Y pensando un poco en nuestra estructura lógica, nuestra gramática. Siempre hay un sujeto, una acción, ¿cierto? Y de esa acción se desprende el predicado. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Dónde va? ¿Con quiénes van? ¿Quién lo acompaña? Que es todo lo que han visto ustedes en algún momento de predicado y sus complementos. Pero esto también llévenlo a otros planos a la realidad, porque es una estructura lógica que le aparece en obras literarias, que aparece en obras no literarias, que aparece incluso en este momento donde yo soy un emisor, ¿cierto?, que envía un mensaje a un receptor. Yo hablo, ¿cierto?, y por un lado yo me apropio de ese discurso, pero también se lo entrego a ustedes. Por lo tanto, ustedes ya me pueden analizar en términos discursivos, ¿ya? Pueden ya de alguna manera caracterizarme. Ya, la Miss está entregando información, por lo tanto, no estoy hablando, ¿cierto?, de una manera expositiva, pero también plantea y habla que cuando se realice la prueba es necesario que fundamenten, que encuentren ciertas marcas textuales, y también habla, ¿cierto?, pero también habla de nosotros, de la manera que utilizar el vocabulario. Entonces, sí, también nos está incorporando a este discurso. Es decir, tengo un receptor, y tengo un receptor válido, ¿ya? Y esas marcas las pueden dejar ciertas palabras, las pueden dejar ciertas terminaciones, ¿ya? Pero, insisto, hay siempre una estructura lógica, ¿ya? En cualquier orden de texto. Es lo mismo que ocurre en una noticia, ¿cierto? A propósito de la pirámide, esa pirámide que es vertical, digamos, esa pirámide. Bueno, ¿qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Quiénes estuvieron? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Siempre tiendan a la lógica. Nuestra gramática es lógica. Por lo tanto, la mejor manera de acceder a ella y acceder a los textos propiamente que se hacen a través de nuestra gramática, de nuestro léxico, intenten hacerlo de manera lógica, tal como en nuestra estructura gramatical. Por lo tanto, el texto lo agarran. ¿Quién habla? Y lo identifican de inmediatamente. ¿Quién es? ¿Quién es? No vean abajo que dice García Márquez, por ejemplo. No, ese es un dato nada más. ¿Quién es? Un novelista colombiano, un personaje real. Y luego identifiquen lo más rápido que puedan, entre comillas, ese gran predicado de qué hablo. Y cada vez que se enfrenten con expresiones como valoraciones, márquenla de inmediato. Cualquier valoración. Esta, por ejemplo, pensando en García Márquez, esta mágica tierra en la que nos ha tocado vivir.
ahí no está dando ese no es un enunciado expositivo, él está dando una opinión, una valoración, y eso lo marca de inmediato, porque eso después le va a dar señales. Si emplea a lo mejor otro tipo de recursos que a ustedes le generen a lo mejor una palabra que se repite una y otra, por ejemplo, realismo mágico, o real maravilloso, Macondo, sigo pensando en García Márquez, lo marcan, ¿ya? Lo marcan, porque eso en algún momento les puede servir para poder contestar. ¿Qué es lo que también es importante? Todos los textos, ¿cierto? No solo tienen una estructura lógica, ¿ya? Tienen también una estructura formal. Y aquí vamos a entrar un poquito más en terreno. Hay una estructura lógica, ¿cierto? Que es una estructura aristotélica, ¿ya? Y que la desarrolla cuando empieza a escribir a propósito del teatro, ¿ya? Y a eso se refiere, y de ahí aparece el típico emisor, mensaje, receptor, fuente, mensaje, receptor, de la manera que sea. Esa es la estructura lógica que se utiliza, yo diría, en el análisis de todos los tipos de discursos individuales, sociales, medios de comunicación audiovisuales. La lógica aristotélica, que tienen que haberla visto por ahí. Pero también, además de esa lógica, también está, y obviamente que esa lógica tiene que ver cómo estructuramos nuestros pensamientos. Nosotros pensamos también de esa manera lógica. Y cuando nos ocurren problemas, a lo mejor para escribir, o cuando se nos generan problemas para leer, cuando perdemos esa estructura y, por ejemplo, nos empezamos a preocupar de qué se hizo y no pensamos anteriormente quién está haciendo, en quién está realizando esa acción, ¿ya? Uno va como al predicado y no al sujeto, y ahí a lo mejor se pierde. Por eso digo, siempre hay que identificar al sujeto, el que realiza las acciones, y en un gran texto, ¿cierto? ¿Cuál es el gran sujeto de la enunciación? Porque no estamos hablando ya del sujeto predicado en términos de oraciones, como lo conocen ustedes, sino del que habla en ese texto, ¿ya? Por eso es necesario identificar, ¿ya? Pero también hay que identificar el texto, cuál es su estructura, porque eso también les va a dar información. Por ejemplo, hay distintos tipos de estructura, ¿cierto? Y cuando hablamos de estructura, ¿qué forma le damos a ese texto? ¿Ya? Porque solo de mirar, ¿cierto? Si ustedes ven una poesía, por ejemplo, y luego ven una obra dramática, no van a necesitar quizás leer para darse cuenta, por esa estructura, que son textos distintos. Así que, ojo, preocupémonos también de la estructura, no solo de lo que se dice, sino de qué manera está organizada esa información. Y vamos a revisar algunos tipos de estructura. Por ejemplo, la estructura informativa, cuando es expositivo, ¿ya? Cuando se redacta un informe, cuando tienen que describir, ¿ya? Ese tipo de estructura, ¿cierto? En términos de contenido internos, porque se puede utilizar para distintos tipos de texto, solo entrega descripciones, datos, enumera, es decir, entrega información de manera objetiva, ¿ya? Información acerca de la realidad. Escribe una realidad, enumero hechos de esa realidad, imagínense un contexto histórico, ¿ya? Y ahí podemos ir a otro tipo de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, que a ustedes les señalen un texto de tipo histórico, biográfico, ¿ya? La vida de un autor, y quizás ahí la estructura que va a predominar, ¿cierto? Es esta, una estructura informativa, una estructura expositiva.
¿Por qué? Porque le interesa más que nada entregar información. ¿Ya? Ahí, si ustedes le preguntaran, no sé, a mí se me imagina una pregunta más o menos loca. El autor de este texto, o el narrador, o el expositor, o el hablante, incorpora a sus receptores a esta información, de alguna manera él se compromete con su discurso. Yo diría que no se compromete, solo muestra, ¿ya? No se hace partícipe de ese texto, no va a opinar, ¿ya? Es como la típica, no me quiero comprometer. ¿Sabes qué? Yo vi esto, iban pasando dos personas, una se cae, la otra se levanta, y mientras lo levanta, le saca la cartera, digamos, o le roba el celular. Es solo exposición, no hay juicios de valor, no hay fundamentos, nada. Yo entrego una información. Ese es un texto expositivo o descriptivo también. Puedo enumerar. Está también ese, no sé si lo recuerdan, ese tipo de estructura que es de problema-solución, que generalmente aparece también en los textos científicos. Plantea un problema y obviamente, ¿cierto?, ubico la solución. Por lo general, si aparece en ese tipo de texto, el problema va a ir en el primer párrafo, en los dos primeros párrafos, y las soluciones comienzan después. Entonces, si ustedes ven que este texto, ¿cierto?, empiezan a aparecer en Chile, Chile está teniendo problemas a nivel económico, a niveles sociales. Producto de eso se han generado molestias en la ciudadanía. Al respecto, se ha planteado ciertas soluciones a nivel económico, generación de empleo, etc. O sea, ese texto pegado, si lo preguntan, es problema-solución. Esa es la estructura formal. No va a ser solución-problema. No, primero problema y luego solución. Son textos que aparecen mucho en economía, geografía, textos médicos. La otra, no sé si la recuerdan, que tiene que ver con el texto argumentativo. Ahí en los primeros párrafos, por ejemplo, les puede aparecer la tesis, ¿ya? Recuerden que en el texto argumentativo la tesis es una afirmación de carácter, una afirmación que uno quiere, ¿cierto?, que tenga un carácter general, o sea, que todos se adscriban a esa tesis, ¿ya? Que la acepten. Cuando uno propone una tesis, ustedes van a tener que hacer una tesis cuando terminen de estudiar en algún momento, es eso, ustedes proponen algo, lo proponen, se me ocurrió, en base obviamente a criterios de realidad, o sea, no voy a proponer algo que no tengo cómo sustentar, ¿ya? Entonces ahí van a encontrarse con un texto argumentativo. Si ven esa estructura en que hay una proposición, me estoy quedando sin tiempo. Ya, faltan 10 minutos. Si ven una proposición, una tesis, una afirmación que se quiere que alcance un carácter general, que todos se adscriban a ella. Y luego, ¿qué voy a ver de inmediato? Razones, bases, garantías, respaldo, lo que sea, ¿cierto? Que es lo que han visto ustedes también en la estructura de la argumentación. Es decir, razones, argumentos. Y de esa manera ustedes pueden plantear inmediatamente y planteárselo. Este es un texto argumentativo y por lo tanto lo van a analizar desde esa perspectiva. Porque lo más probable es que les pregunten cuál es la tesis que se plantea en este texto. Esta tesis, los argumentos planteados, de todos estos argumentos, ¿cuál es el que mejor correspondería, digamos, o sea, cuál argumento, me estoy imaginando alguna pregunta, cuál argumento no sustentaría la tesis? O sea, sería un argumento que no correspondería. Y ustedes van a tener que discriminar. ¿O cuál es el único argumento que sostiene la tesis? También van a tener que discriminar. A lo mejor van a ser que
La alternativa sea el argumento eliminado, el que no sirve, o el que sirve. Lo primero, de nuevo, vamos, estructura lógica, piensen inmediatamente, ¿quién escribe? ¿Quién habla? ¿Ya? ¿Quién es? Imagínenselo. Están hablando, porque puede que no aparezca un nombre, nada así, y mejor que no aparezca un nombre, ya, es una persona, es un científico que quiere proponer algo, es un científico que para proponer algo plantea esta idea, plantea esta aseveración, una tesis, una aseveración, pero yo puedo aseverar muchas cosas en la vida, pero necesito argumentos, ya, eso. Su aseveración es tal. Y luego empiezan a, cada vez que él de un argumento sustente su tesis, lo subrayan. No subrayen más cosas, no subrayen detalles porque después se van a perder en tanto subrayar. Subrayen cada vez que él dé un argumento para que después los tengan como separados. Y luego, antes incluso que les pregunte, cuando estén leyendo, vean a ver cuál es el argumento con que nadie me gana. Este va a ganar. Ese argumento es irrefutable, ¿ya? Porque pueden que tengan que discriminar o establecer las relaciones entre todos los argumentos, ¿ya? Son distintas maneras, no sabemos cómo van a plantear la pregunta, digamos, no sabemos las alternativas que van a tener, pero por lo menos comiencen a plantearse quién es el sujeto de la enunciación, insisto, lo voy a repetir muchas veces eso, porque corresponde a la estructura lógica, y qué dice y cómo lo dice. En este caso está utilizando una estructura argumentativa. Entonces, primero, ¿cuál es su tesis, su afirmación? La marcan y luego empiezan a marcar cada uno de los argumentos, ¿ya? La más lógica de todas, esta es la estructura, la más lógica de todas las lógicas es la típica que ustedes van a utilizar y que se desarrolla una y otra vez. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Ya? Ustedes recuerden cuando disertaban o cuando realizan un texto, tienen que hacer un ensayo, cómo empiezan introduciendo el tema, lo presentan. Yo no empiezo a hablar, ¿cierto? Es que lo que pasa es que sí, cuando eso ocurrió yo estaba justo pasando por la calle y vi el asalto. No, recordemos la idea del asalto. Mientras viajaba a mi lugar de trabajo, me detengo en una esquina y presencio un asalto. Presento. Eso es una introducción. Presento lo que voy a hablar. Desarrollo. Claramente observo que la persona se cae y inmediatamente hay otro hombre se acerca a él, lo intenta ayudar y le extrae la cartera. O no me acuerdo si tiene. Desarrollo. Conclusión. Siento que cada vez estamos más aislados o más inseguros en esta ciudad, por eso se repiten este tipo de delitos una y otra vez. ¿Listo? Esa es la estructura lógica. Presento el tema, lo desarrollo, esto es muy corto obviamente, y concluyo. ¿Cómo concluyo? En resumen, doy una opinión, hago una síntesis, pero cierro, por eso es lógico, es como la vida. En la vida hay una serie de experiencias que están, que existen, que forman parte nuestra, de nuestra estructura, y que se desarrollan y que en algún momento se cierran. También, ¿ya? Se repite lo gramatical, se repite en la vida, por eso es necesario cerrar etapas, cerrar procesos. ¿Ya? Se necesita el cierre, quizás para empezar otra, para lo que sea, pero esa es la estructura que más le va a aparecer en sus textos. Se tiene que presentar una información, se tiene que desarrollar esa información, se puede desarrollar escribiendo, enumerando, argumentando, como sea, ¿ya? Y luego viene un cierre. Y en el texto, por lo general, voy a aparecer un texto largo. Primer párrafo, imagínense, introducción.
segundo, tercer párrafo desarrollo, último párrafo cierre. Esa va a ser la estructura. Si un texto más corto, digamos, idem, ¿ya? Pueden ser primer párrafo, presentación, segundo párrafo, desarrollo y cierre, pero va a tener ese orden. Y lo marcan inmediatamente. Esto corresponde a la introducción, esto corresponde al desarrollo y esto corresponde al cierre. Por lo tanto, cuando les digan a ustedes en la conclusión o el autor desarrolla tal idea, van ahí. Cuando les digan dentro del desarrollo las ideas planteadas, generales, se pueden relacionar de acuerdo al tema de, van inmediatamente a su idea general, que también es desarrollada. Aquí la idea es profundizar en el texto, pero también manejar rápido, porque así no se van a agotar tanto. Nos van a tener que volver una y otra vez a buscar la información, porque eso desgasta, angustia, y uno se bloquea. Entonces tratemos de seguir una estructura lógica, y para eso, de nuevo repito, quien habla, qué dice, y reconozcamos. Esta es la estructura formal. Argumentativa. Introducción, desarrollo, conclusión. Ese es positivo. Pero ojo, es positivo, pero el autor en algún momento plantea juicios de valor y por ejemplo, hace casi una alabanza de... no. Entonces, es positivo, pero también es argumentativo o es persuasivo. ¿Ya? ¿Y qué más? No, ahora viene... No, después sigues hablando, estoy viendo así como pasar su power, el power que le envié, la expresión del estudio. Y ahora justo vienen los párrafos, ¿ya? Y aquí nos podemos detener, y yo les juro que para la próxima vez voy a saber ya compartir pantalla para que lo vayan viendo. Pero ahora sí quiero que me hablen con lo que acabo de plantear. ¿Se entiende? ¿No? Sí, exacto. ¿Sí? ¿O estoy muy dispersa? No, igual sentido. ¿Se entiende? Es que, miren, no, si estoy siendo súper honesta. Lo que pasa es que yo también me acelero porque quiero entregarle mucha información, pero no quiero tampoco porque yo quiero entregarle mucha información, por lo general yo tiendo a la dispersión. Eso forma parte de mi personalidad. Entonces me acuerdo de una cosa y de otra. Entonces por eso estoy viendo el power y estoy tratando de seguir a eso. Si reitero cosas, no es porque sea majadera y porque crea que son que no entienden nada, sino porque son elementos importantes. Ya, queda un minuto. Nos vemos el martes